Es necesario que entendamos el carácter de Cristo. Cuando tú eres expuesto ante el carácter de Cristo, te das cuenta de tu necesidad de Él y te das cuenta de cómo es importante la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la persona de Jesucristo nos muestra quién es el Padre. Jesús enseña en su palabra diciéndole a sus discípulos: el que me ve a mí, ve al Padre. El libro de Colosenses nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando tú ves el carácter de Cristo y entiendes lo que haría Jesús en tu lugar y cómo Jesús actúa en su palabra y cómo su carácter es revelado en su palabra, te das cuenta que así es Dios. Dios Padre, así es. Entonces, cuando tú te preguntas cómo es Dios, ve a Cristo. Y en la medida que ves a Cristo, tu vida es transformada, porque ya no te comparas con el vecino de al lado, ya no te comparas con tu hermano, con tu primo, no. Ves a Cristo y te das cuenta que necesitas un Salvador. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo es nuestro ejemplo. Desgraciadamente se pierde el tiempo en la vida cuando te estás compare y compare con los demás. Muchas veces te sientes mejor que otros porque otros cometen errores más visibles que tú y sientes que vas bien delante de Dios, pero la verdad es que tenemos que poner atención en la persona de Cristo y ahí nos damos cuenta que Jesús sigue siendo necesario en nuestras vidas y el Evangelio es necesario su palabra, el Espíritu Santo. Venir a la iglesia, fortalecernos, porque nos falta mucho para ser como Cristo en su carácter. Amén. ¿Cómo es Cristo? ¿Qué haría Jesús? Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces, si tú has decidido seguir a Cristo como tu Señor y Salvador, no solamente es confesarle en arrepentimiento por tus pecados, es decidir seguirlo, amados. En todo momento. No se trata de una religión más, se trata de seguir los pasos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Padre, gracias por la Biblia. Gracias porque es tu palabra, es inspiración divina. Lo reconozco, lo valoro como tal, la busco con prioridad. Y dile al Señor: te entrego mis preocupaciones, te entrego mis cargas, porque no quiero que el afán y la ansiedad robe la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús, eres bienvenido a mi corazón. Que tu Espíritu Santo me ayude a practicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué haría Jesús, amados? Hoy vamos a estudiar que Jesús fue un hombre de fe. ¿Qué haría Jesús? Tener fe. ¿Qué haría Jesús en medio de la situación que tal vez estás pasando o vas a atravesar algún día? Tener fe. Jesús fue un hombre de fe. Mateo 19, verso 26 dice: Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Jesús nos enseña que hay cosas, amados, para nosotros en la vida que son imposibles que hagamos, imposibles que veamos, pero para Dios sí es posible. ¿Qué haría Jesús en medio de lo que estás viviendo con tus hijos? ¿Qué haría Jesús en medio de la enfermedad? ¿Qué haría Jesús en medio de tus dudas? Tener fe en Dios, amados. Tener fe en Dios. Él tuvo fe en su Padre Celestial y en lo que su palabra hablaba en cuanto a las promesas del Padre para él. Y esto implica, amados, que tú y yo somos llamados a tomar la decisión de confiar en Dios y creer lo que Él ha dicho en su palabra.
sin importar la situación que se esté enfrentando. Confiar en su palabra, creer en su palabra. La fe no necesita más evidencia que la palabra escrita de Dios. Si muchas veces la gente busca evidencias para creer en Dios, es porque está buscando en el lugar incorrecto o de la manera incorrecta. Porque la evidencia para tener fe en Dios es su palabra. Cuando la gente no busca su palabra, cuando la gente ignora la escritura y menosprecia la escritura, no va a desarrollar fe en Dios, porque el fundamento de la fe en Dios es su palabra. No son emociones, no es la religión, no es lo que un hombre enseña. No, ningún líder religioso no es lo que enseña, es lo que dice la palabra que Dios es y lo que dice la palabra que Dios puede hacer. ¿Cuántos lo creen así? Denle un aplauso a Cristo, porque lo que Él promete lo cumple. Amén. Amados, Jesús nos mostró cómo tener fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es fe. Tener la certeza, la convicción de que Dios va a obrar en mi vida, en la vida de mi familia, y con anticipación le agradezco, le alabo, le sirvo, me deleito y descanso en sus promesas, aunque la preocupación sea fuerte. ¿Qué es pues la fe? Es la certeza de lo que esperamos. Tú debes de tener la certeza que hay vida eterna en Cristo Jesús. No necesitas estar esperando ese momento para creer. No, por fe es que tú y yo nos podemos acercar a Dios y esperar recibir bendiciones de Él. Solo es la fe el camino para encontrarnos con Dios. La palabra de Dios no dice que los sentimientos son el camino para encontrarnos con Dios, ni la religión, es la fe en la persona de Jesucristo. Ahora, Jesús confió en su Padre siempre, en cada situación que él enfrentó. Jesús demostró una total dependencia de Dios, aun cuando las circunstancias parecían contrarias a su voluntad. Él no tuvo que ver para creer. Jesús creyó al Padre Celestial y el Padre siempre cumplió su palabra en él. Debes de pasar, iglesia, del nivel de ver para creer a creer para ver. Tienes que ser libre de la religión, tienes que ser libre de la superficialidad y tienes que meterte con el Espíritu Santo para creerle a Dios y ver grandes cosas en tu vida y en tu familia. Amados, no podemos conformarnos con menos, teniendo un Dios que dio a su Hijo en la cruz por ti y por mí, un Dios poderoso que levanta al caído, que transforma corazones, que sana al enfermo. No puedes conformarte con menos. Tienes que volver a soñar, como dice la palabra. Seremos como los que sueñan y estaremos alegres y tendremos nuestra esperanza en Dios, que nos sustenta y nos guarda y nos protege. Amados, Jesús confió totalmente en la voluntad del Padre en el jardín del Getsemaní. ¿Se acuerdan? Aunque la circunstancia lo angustiaba profundamente. Yo quiero hacerte esta pregunta: lo que estás enfrentando te angustia profundamente. Confía en Dios, iglesia. Mira el ejemplo de Cristo. ¿Qué haría Jesús? Dice Mateo 26, verso 36 al 42. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Cómo estaba Jesús? En angustia. Jesús se hizo hombre para entender tu dolor, para entender tu preocupación. Es un Dios tan bello y tan glorioso que se humilló a sí mismo para que tú pudieras
acercarte a Él confiadamente. Él entiende la angustia. Él no es un Dios que no ha experimentado angustia ni dolor. Dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Es la persona de Jesucristo pidiéndole a sus mejores amigos que estuvieran con Él. Solo les pido que estén conmigo, que oren un momento. Solo les pido que no me dejen solo en estos momentos. Quiero que estén conmigo. Él se adelantó un poco más, se inclinó rostro a tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Amados, obviamente este pasaje no es un temor de Cristo a la cruz que le esperaba. No es un miedo a morir. La copa a la que se refiere este pasaje es la copa de la ira de Dios que caería sobre Cristo cuando el pecado de la humanidad, tu pecado y mi pecado, cayeran sobre Él. Jesús no quería estar apartado de la presencia de Dios, porque donde hay pecado no está la presencia de Dios. Y Cristo, eso le angustiaba en su alma. No quería estar lejos de Abba Padre. Él llevó tu pecado, tu egoísmo, tu maldad, toda tu perversión estaba sobre Cristo en esa cruz. Pecados pasados, presentes y futuros estaba sobre Cristo. Y la copa de la ira de Dios se derramó sobre Cristo para que tú y yo fuéramos perdonados, librados y recibiéramos vida eterna. Es Cristo el Todopoderoso que nos salvó. Pero escucha con atención, tenemos una confianza en Cristo impresionante. Jesús, si tengo que experimentar este sufrimiento, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Y Jesús reconoció que cualquier cosa que Dios deseara era lo mejor. Y muchas veces nosotros, amados, queremos cosas a nuestra manera y manejar nuestras vidas de acuerdo a nuestro criterio, porque le huimos a la voluntad de Dios. Porque muchas veces sabemos que esa relación no es de la voluntad de Dios. Porque muchas veces sabemos que esa manera de vivir no le agrada a Dios. Y no nos atrevemos a decir, hágase tu voluntad, porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad. ¿Qué haría Jesús? Buscar la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Yo quiero preguntarte esto, amada iglesia, ¿cuánto estás dispuesta a buscar la voluntad de Dios sobre tu vida, aunque te saque de la comodidad? Aunque te saque de la cultura familiar que tanto has guardado sabiendo que a Cristo no le agrada. Hay familias que guardan el machismo con celo porque es un machismo generacional. Hay familias que guardan el matriarcado porque es algo generacional, con orgullo. Y saben que la voluntad de Dios los confronta y no están dispuestos a pedir perdón a sus seres amados y a renunciar a ese demonio del infierno. Porque es preferible su voluntad que la voluntad de Dios. Amados, así no funciona la fe. La fe es buscar la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Se vea en riesgo mi orgullo. Que la gente no quiere pedir perdón en los matrimonios porque se ve afectado su orgullo. Déjame decirte que si tú no renuncias a tu orgullo, el diablo matará tu matrimonio.
Déjame decirte que si tú no renuncias a la cultura de este mundo por la cultura del evangelio, del orden de Dios, tus hijos serán destruidos. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden, y donde hay orden, donde está Dios, ahí hay paz. ¿Quién quiere paz en su hogar? Busquen la voluntad de Dios. Dejen de buscar su propia voluntad, que es necia, es destructiva. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Quién no quiere eso para su matrimonio? ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Amados, que yo mengüe y que Cristo crezca. ¿Qué haría Jesús? Buscar la voluntad de Dios en todo momento. Buscar la voluntad de Dios en todo momento. Amados, la fe acepta el plan de Dios como lo mejor y no busca otra salida. No busca otra salida. Hay muchos cristianos que Dios les muestra lo que Dios quiere, pero quieren otra salida más cómoda. Es que si me bendice, Señor, sin tanto compromiso contigo. Es que si me bendice, Señor, con un poco de religiosidad, con un poco de horóscopo, con un poco de misticidad, y no rindo mi corazón en verdad. La gente busca como que negociar con Dios para salirse con la suya, y Cristo está esperando que nuestra fe madure en Él y podamos decir: Señor, tu voluntad y no la mía, tu voluntad y no la mía. La fe abraza la voluntad de Dios aun cuando no tenga explicación en ese momento. Aun cuando no tenga explicación en ese momento. Si por mantener tu integridad, hombre, tú pierdes tu trabajo, porque no accediste a mentir, a robar, tal vez no tengas la explicación en ese momento, porque estás sufriendo, te quedaste sin trabajo, sin sustento para tu familia. Pero escucha con atención: la voluntad de Dios te mostrará esa gran bendición que viene para ti. Dios no se queda con nada. Dios honra a quienes le honran. Tenemos que entender, amados, que Dios ve el detalle que hacemos por Él, las decisiones que vemos por Él. Queremos la bendición, busca la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Jóvenes, si tú niegas a tu carne aquello que te apetece en el momento, escucha bien, tendrás pan para el futuro. He visto durante tantos años jóvenes comprometidos con Cristo estar esperando al hombre de su vida, señoritas, estar esperando a la mujer de su vida, jóvenes, estar esperando la voluntad de Dios y negarse a su carne diciendo: no, me voy a esperar, no es lo que yo espero en Dios. No es un hombre que teme a Dios, no es un hombre que guarda que guarda la palabra de Dios. Me voy a esperar, y aunque sufra, señorita. He visto jóvenes que no, me voy a guardar en santidad, en su preparatoria, en su universidad, recibir burlas, qué rajado. Y se sufre en la carne, amados. Pero cuando tienes fe en Dios, tal vez no entiendas en el momento el sacrificio que Dios te está llevando a hacer, pero vas a recibir la recompensa. Porque aquel que honra a Dios será honrado por Dios y será levantado. Amados, busquen la voluntad de Dios en su vida. Oren en oración: Señor, esta sociedad es tu voluntad, o esta sociedad va a traer problema a mi familia, va a traer escasez, va a traer problemas. Señor, ¿es tu voluntad esto? Amados, usted honra a Jesús cuando actúa con fe de acuerdo a su palabra. Tú honras a Jesús así. Y Jesús practicó la fe cuando se encontraba en la cruz. Dice Lucas 23, verso 46. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús clamó a gran voz
confiando en que Jesús, confiando en que Dios iba a tomar su espíritu, lo iba a levantar. Jesús tomó todo lo que había hecho, todo el sufrimiento que estaba experimentando, y lo colocó en las manos de su Padre, confiando en que su plan se había cumplido. Jesús no pudo ver el plan de Dios completo en ese momento, pero confió en que su voluntad había sido cumplida. La verdadera fe, iglesia, simplemente busca a Dios, no evita a Dios, por doloroso que sea el trato con Él. Porque Dios trata. Porque Dios trata con nuestro orgullo. Porque Dios trata con nuestro corazón. Y la verdadera fe no es huir del proceso. Hay gente que está huyendo de Dios, estando dentro de la casa de Dios. Hay gente que está huyendo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene el trato de Dios y empieza a tocar la puerta de los corazones, muchos dicen: no, ahí no me toques. Ahí no, Jesús, no me hables de mi niñez, no quiero perdonar, punto, se acabó. Estás huyendo. Y déjame decirte algo: la primer pareja que huyó de Dios no tuvo restauración alguna. ¿Qué dice la palabra en el Génesis? Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios, se escondieron de Dios. Cuando tú te escondes de Dios, no puedes experimentar la redención que Él te quiere dar. La sangre de Cristo limpia lo que se descubre delante de Dios. Todo pecado encubierto no puede ser limpiado. Fe es confiar en Dios, aún en esos momentos donde muchas veces se prefiere huir de Dios. Dios quiere sanarte, iglesia. Dios quiere tratar con tu corazón. Dios quiere llevarte a restauración, pero tienes que tener fe en Él. Tienes que tener fe en Él. Jesús creyó que Dios podía hacer lo imposible. Jesús creyó en Dios. Dice Mateo 19:26, Jesús lo miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Wow. Para los hombres es imposible. ¿Cuál es el contexto? Estaba una situación con aquel joven rico que no pudo rendir su amor al materialismo y no pudo seguir a Cristo. Ante esas situaciones imposibles de esos miembros de tu familia que amas, y ves la necedad y ves cómo huyen de Dios y quisieras que fueran restaurados, quisieras la vida eterna para tu familia, iglesia, Dios se levanta esta mañana y te dice: lo que es imposible para ti es posible para mí. Es posible que veas a tus hijos servir al Señor. Es posible que veas a tu familia restaurada en Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso a Jesús. Vamos, dele un aplauso a Jesús. Él es bueno y para siempre su misericordia. Amados, la fe de Jesús declara que no hay nada que Dios no pueda hacer. Y la verdadera fe dice esto mismo: Dios puede hacer conmigo su voluntad. Dios puede hacer conmigo cosas grandes. Dios puede hacer con mi matrimonio cosas grandes. Dios puede hacer con mis hijos cosas grandes. ¿Por qué, amados? Porque ese es nuestro Dios. Si se quitan todos los riesgos de tu vida, la fe te va a resultar innecesaria. La fe requiere riesgos, iglesia. La fe requiere tener riesgos en la vida. Jesús creyó que el Padre podía levantarlo de la muerte. Era un riesgo para Cristo, pero Él confió en su Padre hasta el último momento. Y tú no puedes ver los riesgos o las pruebas que vienen en la vida como un obstáculo siempre que te impiden confiar en Dios. No, no lo hagas. La fe requiere riesgos y pruebas. Esta generación tiene que aprender que las adversidades son oportunidades para tener fe, no para rendirse, no para renegar de Dios, no para claudicar. Amados, Jesús creyó que el Padre podía levantarlo de la muerte. Mateo 20, 18 y 19, vamos a leerlo.
escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Mira la confianza de Cristo en su Padre. Él estaba hablando de lo que le esperaba. El Hijo del Hombre era un nombre que Jesús mismo se puso para hablar de sí mismo. Él decía el Hijo del Hombre. ¿Sabes por qué? Porque Jesús quería denotar su humanidad. Él fue 100% Dios y fue 100% hombre. Qué maravilloso Señor tenemos, amados. Cada vez que tú ves en los evangelios hablando a Cristo, diciendo el Hijo del Hombre, Él está diciendo esto: yo declaro que vine en carne para amarte, para tomar tu lugar en la cruz. Yo declaro que renuncié a mi trono por venir a morir por ti en la cruz. Y vemos que Jesús está consciente de la cruz, del látigo, de la crucifixión, pero está consciente y está convencido que el Padre lo va a levantar de la muerte. Jesús esperaba confiadamente en que Dios iba a levantarlo de esa tumba como lo había prometido. Iglesia, la fe cree que la tumba no es el final de la vida, sino que habrá resurrección en Cristo. Tú y yo tenemos que desarrollar esa fe, que aunque todo parezca muerto, el Señor tiene la última palabra. Oh, que nuestra vida en la tierra, este paso breve por la tierra, no lo es todo, que Dios ha prometido resurrección de los muertos, y el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor, porque Cristo es la resurrección y la vida. Amén. Dele un aplauso al Señor. En Cristo tenemos resurrección. Este miércoles estudiamos la doctrina de resurrección, el miércoles de estudio. Y la fe, amados, se trata de eso. Que todas las aflicciones presentes en esta vida que estamos enfrentando no es nuestro final. Aunque parezca que no hay solución, amados, hay vida eterna en Cristo. El Señor tiene un lugar preparado para sus hijos, moradas eternas. Hay un lugar donde no habrá más llanto, no más dolor, no más enfermedad. Amado, ten fe que el Señor viene por su iglesia. Ten fe que el Señor te va a levantar cuando Él venga por segunda vez. Lo recibiremos en el aire, dice la Escritura, aquellos que todavía estemos con vida y aquellos que se fueron antes de nosotros con el Señor serán resucitados en cuerpos glorificados. No lo es todo esta vida, iglesia. Si tienes fe en Dios, tienes que tener fe en la resurrección. Tienes que tener fe en la vida eterna. Amados, Jesús creyó que el Padre escuchaba sus oraciones siempre. En Juan capítulo 11, verso 41 dice: así que corrieron la piedra a un lado. Fue cuando Cristo resucitó a Lázaro. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste una mañana diciéndole: gracias por escucharme, Dios? ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios con un cántico ahí en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tus hijos: vengan, vamos a agradecerle a Dios porque Él nos escucha? Padre, gracias por haberme oído. Dice: tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Qué bendición cuando hay padres y madres de familia que enseñan la palabra de Dios a sus hijos en casa, que enseñan a sus generaciones a tener fe en Dios y que la oración funciona.
Qué bendición cuando los padres de familia pelean contra la preocupación, pelean contra la ansiedad y el temor, y en lugar de eso toman a su familia y enseñan a sus hijos que la oración es fundamental para la vida espiritual, que la oración es escuchada por Dios cuando se ora con fe. Pero parece ser, amados, que en las iglesias, en las casas cristianas, se está descuidando la oración porque no hay fe. Cuando tú no oras es porque no has tenido la convicción del Espíritu Santo que las oraciones en el nombre de Cristo son realmente escuchadas. Hay realmente una respuesta de Dios cuando se ora a Él en el nombre de Jesús con fe. Jesús nunca dudó de que Dios respondería a sus oraciones. La fe es el único medio por el cual nuestras oraciones son contestadas. La fe, amados. Orar con fe. Orar con fe. Pero la duda, la falta de fe acerca de que nuestras oraciones serán oídas, estorba lo que Dios desea hacer. Santiago 1, versos 6 y 7 dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Wow. La falta de fe nos hace inestables, amados. Inestables. Y muchas veces nos quejamos de Dios. ¿Por qué no nos bendices? ¿Por qué no contestas tal oración? Amado, pero ¿te has encargado de que tu fe sea estable? ¿Te has encargado de ser estable en Dios, de permanecer en Dios? ¿Cómo son las olas del mar? ¿Alguien ha ido al mar aquí? Sí, algunos. Para adentro y para afuera. Así como vals de quinceañera. ¿Verdad? Y luego de repente, así, yo recuerdo la última vez que fuimos a la playita, estaban los niños más chiquitos y habíamos construido un castillito. Bueno, según yo era castillo, pero pues era un montón de tierra, ¿verdad? No lo supe hacer bien, pero estábamos ahí contentos jugando. Estaba yo confiado que las olas estaban más atrás, pero de repente llegó la ola y nos metió un buen revolcadón y castillo, pues ya, se fue. Y ahí así hay algunos tan inestables que no se puede confiar en ellos. Y Dios, amados, no puede derramar sus tesoros por esa inestabilidad. Tú estás pidiendo una bendición económica, que un negocio prospere, pero ¿cómo Dios te va a prosperar si con lo poco no eres fiel? Te da más y te pierde. O Dios te quiere usar y tú quieres que te use, pero a la primera aflicción te enfrías espiritualmente. Si yo me amarro este brazo y me ven aquí domingo tras domingo, de aquí a diciembre, póngale, y me lo amarro y no lo uso para nada, y ando así, y es más, te saludo con esta mano, yo te lo aseguro que para el tiempo después mi brazo estará todo flaquito. Y usted dirá: pero usted, pastor, flaquito, pues no la haga. Porque un músculo sin usarse, amados, se atrofia. Estará todo flácido, inservible. Amados, tú tienes que desarrollar el músculo de la fe. Escucha con atención. El remordimiento mira hacia atrás. Deja de mirar atrás. La preocupación mira alrededor, pero la fe mira hacia arriba. Hacia arriba, amados.
hacia arriba, hacia Dios, hacia sus promesas. Primera de Juan 5, 14 y 15, acompáñame, dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Claro que le agrada que tu matrimonio funcione, claro que le agrada que tengas lo suficiente para tu familia, claro que le agrada que tengas salud, claro que le agrada que le pidas eso, y también le agrada que prosperes en el alma, iglesia. Así como prospera tu alma, Dios te quiere bendecir en todas las áreas en la medida que prospera tu alma, dice la palabra del Señor. Pero muchas veces no queremos prosperar internamente. Queremos prosperar en todo lo demás, pero en nuestro corazón no hay una rendición porque no hay una fe en Dios bíblica y real. El Señor está tocando cada corazón en este día. El Señor te está llevando a confiar en el amor incondicional de tu Padre Celestial. El Señor te está llevando a confiar en el poder de resurrección del Señor, que aunque esté todo muerto, tú puedas confiar que Él te puede levantar. Aunque has intentado tal vez ser buen cristiano, buena cristiana, y has fallado, el Señor en este día te quiere llevar a que confíes en el poder de su gracia para levantar tu vida. Él te da una segunda oportunidad, pero tienes que creerlo, iglesia. Él te ama y no ha terminado contigo. ¿Alguien dice amén a eso? Alabe al Señor y dele un aplauso, por favor. ¿Cuáles son los enemigos de tener fe? Número 1, incredulidad. No puedo aceptar la palabra de Dios acerca de esto. Me es imposible pensar que esto puede suceder. Número 2, sentimientos, iglesia. Diga conmigo, sentimientos. Es que no lo siento así. Yo no lo percibo así. Sentimientos. El problema es que muchas veces somos más almáticos que espirituales. Y eso es lo que nos está afectando, amados. Número 3, opiniones ajenas. Que estés escuchando opiniones de otras personas que no están siendo edificadas en su fe y tú estás escuchando sus consejos. Eso no fue lo que él dijo, de acuerdo con los expertos, eso no puede suceder. ¿Acaso Dios no tiene la última palabra? ¿Acaso Dios no es más sabio, no es más fuerte, no sabe todas las cosas? ¿Por qué escuchas a terceros y la palabra de Dios la menosprecias, iglesia? No escuchas a terceros, escucha a Cristo. Otro enemigo de tener fe es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Wow. No estoy seguro de que Dios pueda obrar en mi vida. No estoy seguro de que la Biblia hable de esto que me está pasando. ¿Por qué sacas conjeturas si no has estudiado la Biblia? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amados, tenemos que tomar la decisión de tener como fundamento de nuestra fe la Biblia, la santa palabra de Dios, las santas escrituras, la Biblia. Tomar la decisión de tener fe en su palabra. La fe, como los músculos, necesita desarrollarse. La fe se desarrolla mediante la constante confianza en la palabra de Dios. La fe debe ejercitarse en las situaciones de la vida diaria con el fin de que pueda crecer. Y hay múltiples oportunidades, iglesia, para que tú crezcas en la fe. Y cuanto más uses esas oportunidades, más fuerte tú puedes llegar a ser. Tú
puedes llegar a ser más fuerte en la medida que dejes de sentirte derrotado, destruido, que no hay esperanza para ti. Amados, la fe es olvidar las cosas imposibles y tener esperanza. Creer en la habilidad del Padre Celestial para que todas las cosas obren para bien. Imaginar el futuro y confiar en el Señor. Fe es renunciar al temor y confiar en Dios. Fe es encontrar seguridad en el Señor en tiempos difíciles. Resguardarte en las promesas de la palabra. Amado, yo quiero invitarte y yo quiero que lo hagas toda esta semana. Es más, quiero retarte. Es un desafío. Encuentra lo que Dios ha dicho sobre la situación que estás enfrentando. Encuéntralo en la Biblia, cualquiera sea el asunto. Lo vas a encontrar, lo vas a subrayar, vas a estar meditando en esa palabra, porque la palabra de Dios establece la base para tu fe. La palabra es la plataforma sobre la cual se afirma la fe. Afírmate en las promesas de Dios. Mira lo que dijo A.W. Tozer: la fe verdadera descansa en el carácter de Dios y no pide más pruebas que las perfecciones morales de aquel que no puede mentir. Es suficiente con que Dios lo diga. ¿Por qué no crees la palabra si Dios lo dice? Si Dios lo dijo y lo sigue diciendo. Hay promesas de Dios para tu vida. ¿Necesitas orientación? Hay promesas de Dios. El Proverbios 3, 5 y 6, anótalo ahí, es una promesa de orientación. Tú necesitas orientación. Anota Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Tú necesitas protección y seguridad. Anota Juan 10, 27, 29. Tú necesitas promesas para vencer el temor. Anota el Salmo 27, verso 1. Anótalo. Tú necesitas promesas de provisión. Anota ahí Filipenses 4:19. Tú necesitas promesas de sanidad. Anota Isaías 53:5. Amados, son tantas promesas para ti, tantas promesas de Dios para tu vida, tantas promesas para que Dios te fortalezca cada día. Más sin embargo, iglesia, más sin embargo, se está descuidando la escritura. Se está descuidando el fundamento de nuestra fe. Yo te quiero invitar, iglesia, a llevar tus sentimientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Te quiero invitar a hacerlo. En 2 Corintios 10:5 dice: y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Un sentimiento comenzó con un pensamiento. Y si tú desde el inicio lo sometes a la voluntad de la palabra de Dios, tengo este pensamiento, ¿qué dice Dios de este pensamiento? Pero la realidad de las cosas es que muchas veces los cristianos se están dejando llevar por sentimientos. Y la fe no tiene como fundamento sentimientos. Tus sentimientos son como una montaña rusa. Tú no puedes decirle a Jesús: súbete a mi carrito de la montaña rusa y vamos así. No, tú te tienes que subir a Cristo. Tú tienes que pegarte a Cristo. Él es estable, su amor por ti es estable, su promesa es estable. No son tus sentimientos tu guía, es la palabra del Padre, es el Espíritu Santo, es su escritura. Iglesia, lleva cautivo tus sentimientos. Es que no siento obedecer a Dios. Es que cuando sienta voy a entregarle mi vida a Cristo. Cuando sienta voy a servir a Dios. Cuando sienta le voy a creer a Dios. Amado, te voy a decir algo. Hay veces que siento y hay veces que no siento.
Pero Él me cautivó. Él me enamoró de Él. Su amor permanente me hizo entender cómo no confiar en ti, Señor. Cómo no creerte a ti si siempre has sido estable. No te vi titubeando en el camino a la cruz. Estando en la cruz no te bajaste por amor a mí. Cumpliste tu palabra, te levantaste al tercer día. ¿Cómo no he de confiar en la promesa de vida eterna? Mi Dios, descanso y confío en ti. Él es fiel. Dale un aplauso. Adora su amor permanente. Oh Dios, te amamos. Los sentimientos y la fe no pertenecen al mismo equipo. Ambas cuestiones chocan frecuentemente y siempre se impone la más fuerte. ¿Qué es más fuerte, iglesia, para ti o en ti? ¿Tus convicciones, la fe en Dios, tu convicción en la palabra? Amados, o tus sentimientos. ¿Qué es más fuerte para ti? Sé honesto contigo mismo. Pero muchas veces tus sentimientos pesan más que obedecer a Cristo. Comprende que Dios es todopoderoso y Él puede hacer cualquier cosa y todas las cosas. Comprende que Él es omnipresente, que Él está en todas partes, que Él te escucha, que te va a dar sabiduría en el trabajo, que te va a dar gracia en ese negocio para prosperar, que te va a ayudar con tus hijos en medio de ese problema. Comprende que Él está contigo en tu hogar, en esos momentos de un sentimiento de soledad, y desarrolla una fe, una convicción en lo que Él ha dicho. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Eres mi pueblo, eres mi iglesia. Eso te dice el Señor. Amados, comprende que Dios es omnisciente. Él conoce cada cosa de tu pasado y aún así te eligió, y aún así te amó. Y Él conoce tu presente y Él conoce tu futuro, y te quiere dar el discernimiento para tomar esos mejores caminos, esas mejores decisiones. Comprende que Él conoce todo. En Él está todo lo que necesitas, cuando lo necesitas y cuando lo vas a necesitar en el futuro. Él es todo, amados. Te cuento una historia. Un niño fue a la tienda con su mamá, y el dueño del negocio, un hombre muy amable, le mostró un recipiente lleno de dulces y lo invitó a tomar un puñado con su mano. El niño se echó hacia atrás. Entonces el dueño metió su mano en el recipiente, sacó un puñado de dulces y se lo dio. Cuando salieron de la tienda, la madre del niño le preguntó ¿por qué había sido tan tímido este niño si le estaban regalando los dulces que él pudiera agarrar. El niño respondió: mamá, la mano del señor de la tienda es más grande que la mía. Yo sabía que si él agarraba los dulces me iba a dar más. Iglesia, las manos de Dios son más fuertes, más grandes que tus manos. Tienes que dejar todo en las manos de Dios. Tienes que obedecer a Dios y confiar en Él. Eso es fe. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, por favor? Espera en el Señor, iglesia. Espera en Él, aunque la tormenta esté fuerte. Espera en el Señor. Amados, Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. ¿Tú crees que Dios existe? Pues mira lo que dice la palabra: y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Viene recompensa a aquel que busca a Dios con sinceridad. Amados, muchos de nosotros tal vez no alcancemos a ver la recompensa,
en nuestras generaciones, en los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos. Pero viene recompensa. Él hace pacto con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Él es fiel a su promesa. Dios ha escogido la fe como la manera por la cual tú puedes bendecirlo a Él y Él puede bendecirte a ti. Es por fe que te guardas en santidad. Es por fe que guardas su palabra. Es por fe que sirves al Señor. Es por fe que te mantienes ante este mundo lleno de iniquidad. Es por fe que te mantienes firme. Y es por fe que le adoras y le alabas. Y es por fe que Dios te puede bendecir. Amén. Iglesia, quiero animarlos a que los próximos días emprendas algo tan grande que a menos que Dios participe, estés destinado al fracaso. Quiero que emprendas algo que a menos que Dios te guíe, a menos que Dios haga su obra, fracases. Y cuando tú tengas fe para eso, Dios se va a glorificar. Pero deja esconderte de Dios y de su voluntad. Deja de esconderte de Dios, porque fe es morir a las dudas, callar al desánimo y ser ciego a los imposibles. Eso es fe. Te animo a que creas en Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile al Señor: Dios, gracias por ser como eres, por tu palabra sólida, segura, confiable. Gracias, Dios. Vamos, iglesia, dile gracias, Señor. Gracias por tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque lo has demostrado en la cruz del Calvario, al vencer a la muerte, al levantarte de esa tumba. Vamos, dile: yo decido confiar en mi Cristo, en el nombre de Jesús. Vamos, alimenta tu fe, iglesia, y tus dudas morirán de hambre en el nombre de Jesús. Oh, dile al Señor: yo decido creer en ti, en el poder de tu fuerza, en el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Te amamos, Dios, y te alabamos. Bendícenos con una fe sólida. Y para eso aceptamos nuestra responsabilidad de oír, procurar, guardar la palabra de Dios todos los días, en el nombre de Jesús. ¿Qué haría Jesús, iglesia? Pregúntate. Tener fe en Dios. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Tener fe en Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Por último, quiero dar un momento para todos aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, tiene que haber una respuesta en el ser humano de, en una oración, pedirle al Señor que lo salve, pedirle al Señor perdón por sus pecados, pedirle al Señor que entre a su corazón. Si tú no has hecho esta oración, yo quiero invitarte a que lo hagas. Todos la hemos hecho en algún momento de nuestra vida, pero lo importante es que comprendas que como ser humano has pecado. Dice la Escritura que todos hemos pecado, que estamos alejados de la presencia de Dios. Y es ahí cuando tú entiendes la necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Cristo, que te puede perdonar y te da vida eterna a través de confiar en Él. Ora conmigo ahí en tu lugar y dile al Señor: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Te doy gracias por venir a salvarme. Gracias por tu perdón. Te recibo en mi corazón. Confío en tu promesa de vida eterna y declaro que Jesucristo es mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén.